Hola chicos, buenos días. Vamos a dar inicio al CES de hoy. Voy a pasar la lista primero, chiquillos, y ahí empezamos la clase, ¿ya? Paulina Calderón. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Alondra. Presente, profe, buenos días. Eric. Presente, profesora, buenos días. Aida. Presente. Camila Contreras. Presente, profesora. Néstor. Presente. Paulina Méndez. Presente, profe, buenos días. Estefanía Pasalacua. Presente. Luisa. ¿Está la Luisa? Luisa. Daniela Manríquez. Presente, profe. Roxana. Presente, profe. Catalina. Presente, profesora. Se escuchó, ¿no? Ya chiquillos, vamos a ver vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya, el taller de hoy, como les dije, corresponde a un paciente gran quemado. Vamos a ver el video, ¿cierto? Y vamos a hacer el teledebriefing. Esta clase es con evaluación que ustedes van a tener que hacer, como lo hicimos en el primer taller, con una reflexión. Ya, vamos a ver una simulación y un video clínico. Como les digo siempre, bueno, lo ideal en el fondo es que hayan leído la guía clínica del ministerio, que podamos resolver las dudas, que desarrollemos en el fondo todo lo que tenga que ver respecto al aprendizaje que esperamos en un ambiente seguro y podamos hacer el análisis completo del video. Ya les recuerdo una vez más que el video está hecho como de carácter confidencial entre ustedes en la universidad, que hacemos como un contrato de ficción para poder evaluarlo, que ustedes lo pueden ocupar solo para fines académicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que esperamos en el fondo de esta clase? Yo sé que la guía que tuvieron además al alcance es bastante larga, ¿cierto? Tiene un manejo inicial, un manejo en el propio servicio de urgencia, luego incluso habla de un servicio de rehabilitación. Vamos a tratar de enfocarnos en lo que nos muestra el video y lo que podemos ver como actividades de enfermería iniciales en el servicio de urgencia, ¿cierto? Entonces vamos a realizar la valoración y el manejo inicial de un paciente quemado, y vamos a identificar cuál va a ser el manejo de aporte de líquidos en este usuario y las actividades de enfermería que podamos hacer. Les sugiero que tengan como siempre a mano algo donde tomar apuntes, donde ustedes puedan ir evaluando lo que ven en la escena, asociado al contexto que pudieron leer y estudiar previamente de la guía ministerial, que se den cuenta si es que existe algún problema principal respecto a la escena que vamos a ir viendo, y vamos a evaluar después el paso a paso del manejo que nos muestran sobre la atención de enfermería de este paciente. ¿Ya? Lo que van a ver en el video, a modo de descripción general, es un paciente, ¿cierto?, de 25 años, que va a ingresar al servicio de urgencia del Hospital San Andrés tras sufrir quemaduras, mientras estaba ayudando a su vecino, al cual se le estaba quemando su casa. ¿Ya? El paciente, vamos a ver que ingresa obnubilado, quejumbroso, con mucha tos, y trae quemaduras en la mejilla derecha, brazo derecho, la zona anterior de tórax y la zona abdominal. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla para que podamos ver el video y luego hagamos el análisis.
Ay, ¿Cómo está? ay, señorita, sí. Ay, Ya. Hola, don ayuda. Francisco, mi nombre es Aida Roja, soy enfermera y ahora estoy acompañada del técnico Me duele que es mucho. Nicolás. Hola. Ay, ay, ay. Póngame algo para el dolor. Ya, ahora vamos a proceder a revisarlo ya y lo vamos a tratar. Tiene que estar Póngame algo para el tranquilo. dolor. Ya. Ay, ¿Algo para todo? ay, póngame algo para el dolor. ¿Le saco el pantalón para Sí, que lo vea? cerramos para poder hablar. Ay, póngame algo para el dolor. ¿Me ayuda a moverlo? Para ver si es Al tiro, tiro. De más técnico, ya. Ya. 1, Dos, 2, 3. tres. ¿Lo Ya. hago? Sí. Ay, ay, Abre la boca. Controlar de signos vitales. ay, Ya. Tiene edema y ay, está con brisas. Propósito para la alegría. agua respirar. Y agua bien destilada. Ahí está. Ya. La más. Está saturando 75. Comienza cuando le nada más que yo le pongo la vapor. Ya. 5 litros. 9, 9. Y los brazos igual. Ya. Son Está con 18. 9 en tórax, 9 en ambos brazos, por anterior y posterior. ¿Y la cara le evaluó? ¿O no? Excelente. Espera. Se lo voy a anotar. Ay, póngame algo para el dolor. ¿Nos necesitamos algo para el dolor? Sí, por favor. ¿Fentanil? Sí. No. Ya vamos, ya vamos. Ese Q tiene 38%. 38%. Y ahora hay que sacar los líquidos, la restitución de líquidos. Es 2 por kilo. ¿Cuánto pesa más o ¿Cuánto menos? pesa más o menos, don Francisco? 82. Ay, póngame algo para el dolor. 64 por, abajo está la calculadora, por el 38%. Nos vamos a don Francisco, ¿ya? ¿Es una ampolla en cuánto? Ya. Abren la
25.9 ml/hora. Voy a instalar una. Ay, póngame algo. Ya. Vamos a volver a recontrolar. Vamos a finalizar la vía igual. Ay, póngame algo. Ya vamos a llamar al médico, ¿ya? Ya, dígale que me dé algo al dolor. ¿Puede pasar el mantel, por favor? Ya, y Control de necesito signos de vitales. que pase un suero a 260 ml/hora, Ya. por favor. Ya, voy a llamar al médico por mientras para Sí. contarle lo que hemos hecho, ¿ya? Ya, vamos al médico. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenos días. Mi nombre es Jailín Rojas, soy enfermera. Estoy con un paciente gran quemado, que es don Listo. Francisco. ¿Ya? Dígame. Tiene un SQ de 38%, ¿Ya? o sea, le colocamos una vía, permeabilizamos, y ahora está pasando un suero a 260 ml/hora, ¿Lo calculaste por qué fórmula? por PACLA, Ah, ya, perfecto. ¿A cuánto ml por kilo? 260 ml/hora. Ya, eso te digo por hora. Sí, por Ya, ¿y 24 cómo está el horas. paciente? El paciente está Hipotenso. hipotenso, ¿Ya? está saturando hipóxico. 88%, está hipóxico y está con Taquicardia. una MAF al 15%. Ya, Está con taquicardia, está con taquipnea también. Sí. ¿ya? ¿Qué le pusieron para el dolor? Todavía no le colocamos nada para el dolor. ¿Y qué? Ya, ¿y qué? ¿Dónde está Queremos quemado? colocarle fentanil. Pero quería Ya, sí, saber cuánto es colócale lo que 100 le gamas en colocar. bolo, voy al tiro. Ya, Sí, muchas ¿no? gracias. 100 gamas en bolo, voy al tiro. Ya. ¿Dónde está quemado? ¿Cómo? ¿Dónde está quemado? Está en tórax anterior y posterior, brazos también por anterior y posterior y en una porción del cuello. Un ¿El porción. cuello? Sí. Ya. Y está con vibrisas chamuscada y edema en la vía aérea. Así que sugerimos intubar. Ya, voy al tiro para allá, gracias. Gracias. Voy a dar algo para el dolor. Ya, tranquila. Ahora le vamos a dar algo para el dolor. Ay, tengo frío. Oh, Tranquila. Una manta oh, térmica. oh, Que sugiere nomás. oh, 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 100 gramos en bolo. Sí. Ya. Ahora vamos a pasar algo para el dolor, ¿ya? Tranquilo. Estamos aquí para ayudarlo. Se pasa el fenta en bolo. Ya chicos, sentamos nuestras cámaras para poder hacer el análisis que nos corresponde.
Profesora, no sé ¿Sí? si me escucha. ¿Qué me habla la Luisa? Profe, ¿Sí? estoy hablándole, puta, tengo prendido todo acá porque no, el computador no me agarra. Entonces estoy entre el celular y el tablet, estoy en los Sí. tres. Veo que estás ¿Ya? con 2 sesiones iniciadas. Sí. Yo creo que me voy a quedar en otro sí porque aquí no me, en el computador no me agarra. Ya, Luisa. Ya, chicos, ¿quién me puede decir en primera instancia lo que comentamos siempre en un inicio? ¿Qué vimos en la escena de manera general? ¿Qué nos mostraba? Ah, profe, bueno, por lo que yo observé, nos mostraban el manejo de un gran quemado. Ok, sí, Se veía bien. que, se veía que había llegado de urgencia, se veía que las quemaduras eran de gran importancia. El box yo creo que estaba acorde, estaba con luz, no sé si habría estado temperado, pero al principio parece que se veía así. Tenían todos los implementos y tenían claro más o menos el manejo inicial que tenían que realizar. Bien. El escenario parecía real, el paciente quemado, a ustedes les dio la sensación de haber visto efectivamente un paciente que podía tener las quemaduras respecto a la descripción que nos dijeron en donde aparentemente el señor se había quemado porque estaba ayudando a un vecino, ¿cierto? Que se le quemaba su casa. Eh, Como lo muestra en el fondo el video, ustedes logran más o menos poder simular o les sirve para calcular después cuál va a ser la superficie corporal quemada. ¿Lograron más o menos imaginarse? Yo saqué la cuenta, pero me faltó la cara. Yo encontré que la cara igual tenía un 9% quemado. Ya, vamos a sacar una cuenta a ver si nos coincide también con la de los chicos para que veamos si ustedes creen que está bien la cuenta que se sacó, cómo se usó la fórmula y si el aporte en el fondo de volumen que ellos indican, nosotros también creamos que pueda ser el correcto, lo mejoraría, ¿ya? Ahora, en la etapa de análisis, ¿cierto? La guía clínica nos dice primero que hay que hacer un análisis respecto de la evaluación de este paciente en el ABCDF, ¿cierto? ¿Cuáles serían las intervenciones en el fondo que este equipo hizo que nosotros pudimos ver respecto a esta valoración? Alondra, si partimos con la A, ¿qué fue lo que hizo este equipo? Partimos con la A, es ver la vía aérea, revisar que no tenga obstrucción. Acá en el manual también salía sobre, ay, que se me olvida, algo de inhalación, se me olvida lo que venía al lado, pero es ver más que nada eso, ver si tiene obstrucción o alguna cosa, o también que le haya causado algo el humo en la vía respiratoria. Bien, la alondra se refiere en específico a que vamos a revisar la vía, que esté permeable, ¿cierto? Y que podamos ver algunas características importantes respecto a la descripción que nos están diciendo de los antecedentes de la mecánica de la quemadura de este paciente si sospechamos de alguna injuria inhalatoria, ¿cierto? Yes. Que podría ser en el fondo por distintos mecanismos, fuego, gas, bueno, eso es más o menos lo que podríamos ver en este paciente, pero también podemos pensar en otras circunstancias más importantes o en otro tipo de descripción que nos den de una escena así, en una autoagresión del paciente, ¿cierto? Definir, por ejemplo, en este caso, si hubo humo en el lugar del accidente, etc. Ya, ahí vamos con la A. En la ventilación, Roxana, ¿qué fue lo que hizo este equipo respecto a la ventilación y este manejo de este paciente quemado? Lo que hicieron los compañeros en la ventilación, como controlaron los signos vitales, el paciente llegó hipóxico. Entonces le colocaron oxígeno directamente con mascarilla. Bien. Para que pudiera subir más la saturación, ya que tenía comprometida igual la parte
del cuello con quemaduras, entonces tenían que ver si era por dentro también las quemaduras que tenía. Pero lo Bien. primero que hicieron es la ventilación, que le colocaron oxígeno directamente. Le colocaron oxígeno directo. Ok. Estefanía, respecto al complemento entre vía aérea y ventilación, ¿cierto? Las compañeras dicen que en el fondo hay que evaluar algún tipo de sospecha de injuria inhalatoria. En este caso, en la escena clínica se le puso oxígeno, ¿cierto? Se le puso al 100%. Y respecto al examen físico, ¿qué otra cosa yo podría evaluar respecto a la descripción que me dicen de este accidente? El examen físico, en cuanto a la vía aérea, creo que está bien, bien observada. Dieron vuelta al paciente para ver si tenía alguna otra quemadura en la espalda. Y también, bueno, sacaron los pantalones para exponerlo. No sé si cuidaron la temperatura. Me imagino que la sala estaba con... Y le instalaron la vía venosa, perdón, para la circulación. Ya, pero vamos hasta la A y la B, ¿no? ¿Ah? Ah, Vamos, la B. sí, hasta la B. Ok. Un complemento, algo así. Exposición del torso. Bien. Daniela, ¿algo que agregar al examen físico o algo además que usted hubiese evaluado, pero respecto a sintomatología respiratoria? O sea, lo que revisaron los compañeros era si había edema y las vibrisas. Ya. Y también tenían que ver si había premio respiratorio para ver qué tan comprometido estaba el sistema respiratorio. Bien. Paulina, ¿algo que aportar al examen físico del área respiratoria o con eso que vimos en la escena clínica y lo que ya describieron las compañeras estaría completo? Profes, sí, lo que pasa es que igual ellos cuando le avisan, la enfermera le avisa al médico y le dice que le pusieron oxígeno, pero el paciente siempre estuvo plano y el paciente no subía su saturación. Estaba quemado, todo, es súper válido eso, pero sí había que posicionarlo para poder mejorarle la mecánica ventilatoria en este caso, porque si estaban pidiendo que fuera entubado, porque tenía problemas para respirar, igual hay que, mientras tanto, mejorarle un poco su mecánica. Por lo menos eso es lo que vi que le faltó. Bien, podríamos haber mejorado eso también y no olviden que también podemos complementar respecto, en este caso en específico, nos dicen que es por un incendio, por una quemadura, entonces estamos sospechando de distintos tipos de injuria inhalatoria, de humo, ¿cierto? Podríamos haber evaluado, el paciente presentaba bastante tos, ya si había algún esputo con partículas de carbón, por ejemplo, ¿ya? Y también es importante poder evaluar síntomas de algún tipo de intoxicación por monóxido de carbono, ¿cierto? Recuerden en el fondo que muchas de las noticias que nosotros vemos y dicen fallecen 2 personas dentro de X domicilio por, no sé, inhalación de gas o porque se produjo inicialmente algún incendio con fuego y ellos finalmente nunca se dieron cuenta hasta que estaba muy declarado el incendio y probablemente fue por este tipo de aspiración. Entonces también ahí es importante complementarlo un poco con la evaluación que viene más adelante, que es la evaluación neurológica, ¿cierto? Y la escala de Glasgow que podríamos haber hecho de esta paciente para determinar qué síntomas tenía de intoxicación por monóxido de carbono, ¿cierto? Si más o menos varía, si son síntomas mínimos, es porque hubo una inhalación muy poco expuesta, menor al 10%, preguntarle al paciente si tenía cefalea o si nosotros lo veíamos nauseoso. Ahora ya un poco más grave si está letárgico, somnoliento, incluso ya podría haber coma o depresión respiratoria
si el porcentaje es mayor al 50%, ¿ya? Entonces, eso también nosotros lo tenemos que evaluar dentro de alguna escena de este tipo de descripción en un gran quemado, ya como complemento. En el caso de que yo vi que, bueno, había una quemadura al nivel del cuello, en la cual la doctora se sorprende porque fue como lo último que le informaron dentro de todo, porque es como lo más importante por la obstrucción. En ese caso no recuerdo haber visto si se evaluó el cuello. Vi que se evaluó el tórax, los brazos y la cara, pero no sé si el cuello, no recuerdo bien la verdad. Cuando veamos el gráfico más adelante, quiero que ustedes me digan si le vamos a dar un porcentaje o no al cuello. Ah, ya, sí. Para poder sacar el Quería cálculo. complementar con el tema del AB. Era importante evaluar también la quemadura que tenía a nivel de cuello, porque por mucho que quizás que le hayan puesto una MAF, quizás no iba a ser suficiente dejarlo con una MAF, sino que quizás había que hacer otras acciones. Exacto, sí. Eso. Ahora, seguimos avanzando y podemos ver circulación. ¿Qué hizo este equipo o qué creen ustedes que se debió haber hecho? Néstor. Bueno, por lo que observé en el video, con respecto a la circulación, debía haberse le ingresado, o sea, al momento que ingresó, había haberse administrado, o sea, puesto una vía venosa, ya, lo cual se lo pusieron al último, cuando casi estaban entregando al paciente. ¿Ya? También tenía que haberse evaluado cuánto líquido había que administrarle al paciente o no, cómo venía el paciente. No, o sea, actuaron bien en el punto de vista de revisar el AB, pero en lo que es circulación y los siguientes pasos no vi que estar. ¿Cierto? Ya, la guía nos dice en el fondo que el manejo inicial es en el fondo el manejo de la volemización, que es parte de lo que queremos ver como los cuidados principales de enfermería de este análisis, ¿cierto? Y al parecer este equipo de enfermería lo hizo, pero lo hizo tardíamente, ¿cierto? Instaló la vía al final, mientras evaluó al paciente y mientras sacó el cálculo, ¿ya? Ahora, ellos inicialmente evaluaron al paciente, evaluaron las quemaduras, tener yo desde acá como telespectador no sé en el fondo si al momento de iniciar la escena, si los chicos hubiesen instalado la vía, hubiesen manejado un poco más rápido el manejo hídrico. No sé qué opinan ustedes respecto a eso. Es porque lo están compensando. Lo Antes de haber compensarían al evaluado, ponerle. deberían haber instalado la vía porque la paciente venía con mucho dolor y haberla tranquilizado, y con eso recién empezar a evaluar. Sí, sí, ahí hay un punto a mejorar, ¿cierto? Bien, ahora ahí se complementa un poco también lo que dice, si no me equivoco, fue la Catalina la que mencionó la quemadura del cuello, ¿cierto? Yo también tengo que evaluar en la parte de circulación, bueno, evaluar o descartar más que nada quemaduras importantes para referirle al médico que van a tener, digamos, otra connotación, quizás otra urgencia, no en el fondo otra valoración, pero otra urgencia, como son las quemaduras en manguitos, ¿cierto? Aquellas que son como tipos circulares, porque pueden provocar algún síndrome compartimental en alguna de las extremidades, o más aún si es en el tórax, ¿ya? Entonces también no solo tenemos que ver el lugar, digamos, y la extensión de la quemadura, sino que, digamos, la característica como tal. ¿Ya? Y lo que ustedes dicen respecto a la circulación también, el acceso venoso que debió haber sido inmediato, así nos dice la guía. ¿Ya? Bien ahí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Respecto al tema de la circulación, usted dijo lo del síndrome compartimental, y en la guía clínica dice que tienen indicación de descomprensión por escarotomía o fascioctomía de urgencia. ¿Por qué estos pacientes tienen ese tipo de indicación? Porque ayer lo traté de buscar y no lo pude entender, la verdad. Mira, en el fondo dice que es de urgencia y es inmediato, ya, pero tampoco pensemos que es en el momento que nosotros estamos viendo la escena,
¿ya? Pero es más que nada se le da el carácter de inmediato y a través de una cirugía y una escarectomía, pero piensen que un equipo de cirugía como tal no va a intervenir a un paciente que está inestable, un paciente que en este caso, dada su gravedad y la quemadura a nivel de cuello, pensar que además lo tenemos y visualizamos un examen físico en donde la mayoría de sus quemaduras está en tronco superior, ¿cierto? Lo primero que vamos a tener que hacer en algún momento es llegar a estabilizar a ese paciente con volumen y intubado, por supuesto. Entonces, el gran problema es la gran voluminización o la actividad principal de enfermería y el manejo médico, que es el volumen y el aporte para poder estabilizar este paciente, y aquel paciente que tenga quemaduras circulares o síndrome compartimental, lo más probable es que esta voluminización le cause más problemas en el fondo, porque el espacio vascular e intravascular no son capaces de en el fondo como de sistematizar este aporte de volumen que le estamos dando. Entonces, mientras tengamos estos espacios compartimentales, no vamos a tener un cálculo correcto, ni el paciente va a evolucionar de manera correcta con la cantidad de volumen que le estemos haciendo. Es por eso que se habla de un manejo inicial urgente de alguna escarectomía, pero la referencia del urgente, quiero aclararles que no es tan urgente como para que nosotros lo veamos en este inicio en el servicio de urgencia. Ese paciente no va a llegar y de inmediato lo que van a hacer va a ser llevarlo al pabellón para la escarectomía. ¿Ya? Pero esa es la causa. La causa es qué tanta problemática nos podrían dar estos diversos síndromes compartimentales o qué tan grande es el compartimental como para que nos entorpezca, por decirlo así, nuestro aporte de volumen. ¿Ya? Es como si el paciente llega en algún momento en un choque hipovolémico, va a pasar lo mismo. Después tendríamos que ir, ¿cierto?, a la evaluación neurológica. Si vamos a la letra D, ¿qué vieron ustedes que se hizo en la escena? Luisa, ¿me escucha? Sí, profe, sí le escucho. ¿Este equipo evaluó algo respecto al déficit neurológico de la paciente? O sea, le preguntaron cosas en realidad y el paciente respondía, pero no le preguntaron, digamos, como la escala en sí, no la preguntaron toda. Sí le dijeron sí al doctor que estaba con una valoración de intubación, pero no escuché yo en realidad como que valoraron la escala de Glasgow. ¿Me entiendes o no? Camila, ¿usted cree que la evaluaron finalmente? A lo mejor no es tan explícita como lo vimos igual en la clase anterior, pero de alguna manera se evaluó. Sí, profe, se evaluó porque se mantuvo consciente todo el rato y le hicieron preguntas que respondió acorde, ejemplo de que qué le había pasado, cuánto era lo que pesaba, porque se acordaba también, que es súper importante esas cosas. Eso encuentro que se valoró bien. ¿Usted cree que la sospecha que tenía este equipo cuando le dice al médico que creen que debemos intubar es más que nada por la evaluación neurológica o por el riesgo o en el fondo los antecedentes que tenemos respecto a la mecánica de esta quemadura? Yo encuentro, profe, que más, o sea, tiene que es 50 y 50, porque igual hay que valorar que el paciente, no, como usted dijo delante, no sabemos realmente cuánta exposición tuvo a, a, mm, a partículas que le puedan dañar o causar inconsciencia, además de la exposición y la quemadura que tenía en el cuello. ¿Cuánto fue lo que realmente atravesó esa quemadura y cuánto comprometió está ahí el aparato respiratorio? Exacto. Bien, ahí para complementar, independientes chiquillos de que a lo mejor en la escena principal nos muestra, como dice la Camila, una paciente, un paciente, parece que era hombre, que nos responde, que está relativamente orientado, ¿cierto? Recuerda su peso, se queja de dolor, ¿cierto? Quizá la intervención importante es lo que ellos solicitan, ¿cierto? Que el médico venga y le dice que aparentemente hay que intubar más que nada por los riesgos potenciales, ¿cierto? Tenemos un paciente que está expuesto desde tronco superior, que tiene exposición de vía aérea, que no sabemos Profe, yo no realmente. escuché bien, bueno, a mí me costó mucho ver en todo caso el video porque se me cortaba. Pero no sé si en
no sé si, si el paciente dijo que le costaba respirar o no, porque igual se saturó 87. No sé si dijo que le costaba respirar. Yo La pude verdad ver, es que no lo dijo que le recuerdo, costaba no sé, respirar, yo no, solamente yo no hablaba lo, del dolor. no lo escuché explícitamente. Sentí como que se quejaba más de dolor. Ah, ya. ¿Alguien escuchó que el paciente decía me cuesta respirar? No. O sea, no No. mucho, No, pero sí saturaba más se 70. quejaba de dolor. Sí se quejaba Se quejaba del de dolor. Sí, yo creo que el tema de la saturación, chiquillos, va un poco más allá en el fondo de la referencia clínica que nos podía dar este paciente. Recuerden además que el dolor en el fondo también lo podría haber hecho desaturar, que las quemaduras podrían haber sido tipo AB, que la injuria inhalatoria no es evidente, que en ese momento se podría haber estado causando algún tipo de edema pulmonar, un edema laringio. Entonces ahí hay una interrupción en el fondo del flujo aéreo y eso nos pudo haber llevado a la desaturación. Y a eso apuntaba un poco también cuando hablamos de por qué este equipo clínico quizás estaba proponiendo que viniera el médico pronto, porque ellos sugerían una intubación, y es porque si tenemos una quemadura inicial, porque en esta escena nunca nos indican hace cuánto fue la exposición, ya ni cuánto tiempo. Entonces quizás el paciente podría haber ya estado cursando alguna sintomatología o el inicio de algún proceso inflamatorio, ¿cierto? Como ustedes me dicen, yo vi quemaduras en el cuello. Entonces, ante eso es importante prevenir, ¿cierto? Y dar inicio a un proceso de intubación. Pero sí Profe, pero si menciona no que me equivoco. tenía como algo en la vía aérea, como obstrucción de la vía aérea, sí lo menciona la... Sí, Sí, dijo que mencionaron tenía un edema. que tenía edema. Sí, Ah, dijo tiene que razón, tenía sí, edema. la enfermera dice, Cuando tiene le edema entrega y tiene cuando llama al doctor y entrega al paciente, le indica al médico que tenía edema y que ella como que quería que lo entubara. Sí, al principio igual cuando le hizo el examen físico, dijo en voz alta que tenía edema. Sí. Sí, yo igual lo escuché. Sí, está bien, está bien. Bueno, ese detalle lo había como que olvidado, no lo tomé entre mis apuntes, pero sí, esa es la causa entonces por la cual además ella sugiere la intubación. Después si seguimos evaluando en el ABCD, vamos en el E, en la exposición, ¿cierto? ¿Qué podemos ver respecto a la exposición que hizo este equipo? Paulina Calderón. Hola, profe. Antes le iba a preguntar qué Paulina, pero como la Pauli había respondido. O sea, lo que vi en el tema así como más importante era que vieron si tenía la quemadura en la espalda, en el tema de la exposición, de el tamaño, la dimensión de las quemaduras. También cuando, o sea, lo taparon con los apósitos con agua destilada, creo que escuché, no recuerdo bien. Y lo que sí no faltó el tema de la cabecera, que decía que tenía que estar elevada en 30 grados. Y el tema de abrigar al paciente o la exposición, cuando le sacaron el pantalón, por lo que leí decía que había que cortarlo, porque lo sacaron así como tirándolo, y en ese tirón podría haber a lo mejor haber desbridado la piel o puede haber tenido quemadura y puede haber hecho más daño que beneficio el tema de haberle quitado el pantalón. Y el tema de los brazos, que también decía elevar las extremidades que estaban quemadas por encima del tórax. Entonces, como tenía el paciente los brazos, claro, deberían haberlo elevados también o quizá haberlo mencionado. Eso fue lo que vi, tengo como anotado de la exposición. Bien, ¿alguien más? ¿Algún aporte al manejo que hizo el equipo respecto a la exposición? Los brazos sí lo elevaron. Yo me acuerdo que lo vi. Que el niño estaba haciendo de TENS le levantó ambos brazos. Es que yo vi la imagen cuando estaba mostrando las quemaduras que tenía el paciente, no como, No que lo elevaran por como procedimiento. A eso es lo que voy. Pero a lo mejor en eso ahí se estaban como haciendo esa parte.
Ah, No claro, sé. es que no lo sabemos, por eso lo digo como Sí. que podrían haberlo mencionado, Ya, pero yo lo Ah, vi. claro, no lo vamos mencionaron. a hacer- Solamente fue la Igual que imagen. lo que mencionaron fue la manta térmica para posterior, para cubrir al paciente. Ah, cuando empezó a quejarse de frío. Sí. Sí, ¿cierto? Ahí, Cuando hubo el recontrol, como no mejoraban sus signos vitales, igual pidieron una manta térmica. sí, ¿cierto? Lo que sí- Al menos lo mencionan y ahí debió haber habido el manejo en el fondo de mantener la temperatura tanto del paciente como hacer el manejo de la temperatura ambiental Eso, de la sala, ¿cierto? eso, Sí, profe, yo nunca tomé el escuché tema de la cuando elevaron los temperatura. brazos, profe, era para ver las quemaduras en manguito que tenía el paciente. Por eso Sí. lo tomé así. Sí, no, claramente la escena lo que muestra cuando elevan los brazos no es la actividad de enfermería en el fondo o la programación de actividad como para mantenerlo por sobre el tronco, sino que en el fondo se hace netamente para hacer el análisis del examen físico y poder ver si las quemaduras eran por ambos lados. Para eso elevan los brazos, pero no como una actividad mantenida. Sí, entonces resumiendo en el fondo, exposición en la letra E, la exposición, ¿cierto? El equipo evalúa al paciente, lo evalúa por ambos lados, ¿cierto? Por delante y por detrás para calcular en el fondo la extensión, que era el siguiente paso que veníamos ya para que ellos puedan hacer el cálculo de la reposición de fluidos. Ya envuelven también las lesiones en gasas limpias, ¿cierto? Con húmedas, abrigan al paciente, ¿cierto? Lo que queremos hacer es minimizar la pérdida de calor. Recuerden que ya tenemos además una pérdida importante de volumen. Y en el fondo, alguien lo dijo por ahí, la cabecera en 30 grados, que el objetivo que queremos es limitar que se forme el edema facial, o en este caso el edema de cuello, donde ya tenemos algún antecedente porque logramos ver que abarca un poco de la quemadura. ¿Ya? Y vendríamos finalmente a la F, que es la resucitación con los fluidos, ¿cierto? Y aquí, ¿qué fue lo que vimos? Néstor, ¿qué hizo el equipo? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Ya vamos avanzando y vamos en la F, la resucitación de los fluidos. Como actividad de enfermería, ¿qué fue lo que propuso el equipo? ¿Cómo lo vio usted? O sea, lo que propuso el equipo, por lo que yo vi, o sea, la enfermera estaba haciendo los cálculos y, o sea, no escuché bien en ese momento, pero no se escuchó bien, no se entendió bien lo que le decía. No sé si se bajó el volumen o no, pero sí le dijo algo que pasara por la VIC y lo otro que le iba a administrar un medicamento para el dolor que era el fentanil. Bien, ¿alguien logró escuchar? Porque a mí también me dificultó un poco el tema del sonido, que de hecho por eso me demoré un poco. Pensé que era mi computador o el video, pero finalmente parece que es el video. Entonces no sé si alguien logró escuchar cuál es la indicación que da la enfermera o cuál es el cálculo que saca para que, si no lo logramos escuchar o no tenemos un consenso, hagamos un real cálculo para ver si lo que ellos le aportaron estaba correcto o no. Fue que le preguntó el Profe, peso, fueron Dijo 260 Sí. 260 ml por hora. 9, tanto, pero lo redondeé en 260 ml hora. 260 ml hora. Ya, y respecto a la fórmula, ¿con cuántos ml saca la fórmula ella? Profe, ahí yo tengo una... Con 20. Ella tuvo dos Como cálculos, algo, uno creo. que era 82 por 2 y uno que era 84 por 38. Ella nos Cuando mencionó llama la esos dos doctora, le cálculos. pregunta que cómo hizo el cálculo. Claro. Y le dice por medio de no sé qué, y yo la verdad nunca he escuchado ese nombre. No. Él le dijo 38 en algún momento, pero no, o 34. Él dictó algo, pero no se entiende bien. Claro, le dice La Fueron 84, una escala 84 CK por que le dio 38. 38%. Ya, a ver, si nosotros sacáramos, si hiciéramos nosotros el cálculo, porque es verdad, ella saca varios cálculos y finalmente después lo que se le logra escuchar es que ella indica un aporte como de 260 redondeando, 260 ml hora, ¿cierto? Ya, pero si nosotros, ya, primero vamos ¿cierto? En resucitación de fluidos, ¿qué es lo que el equipo clínico
tiene como objetivo, piensa en el fondo, es restaurar este volumen que ya perdimos. Tenemos antecedentes, ustedes lo dijeron en la escena clínica anterior, ¿cierto? El paciente no tiene instalada una vía, el personal que lo rescata o llegaría el paciente con familiares, supongámoslo así, porque en el fondo tampoco viene con una vía desde afuera. Ya probablemente se lo hubiese rescatado cualquier equipo de salón que no hubiese sido usado y hubiese sido el CESFAM de la esquina, ya hubiese venido con algún aporte de volumen y eso no lo vemos en esta escena. Entonces vamos a tomar el paciente desde el inicio. Ya, y la guía clínica además nos dice que todos los pacientes que tengan un compromiso mayor al 15% de la superficie corporal quemada requiere en el fondo esta reanimación con fluidos que de manera ideal debiese realizarse antes de las 2 horas desde el evento, que es un antecedente que no tenemos en este caso clínico, ¿cierto? Por ende, vamos a hacer un manejo inicial obviando ese dato porque no lo tenemos y nadie nos aporta. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos la imagen, ¿cierto?, del paciente quemado, ¿qué áreas nos muestran quemadas? Néstor. Bueno, por lo que se veía, tenía el área del cuello, tórax, abdomen y brazos. Ok, si hacemos un cálculo rápido, ¿cierto? Tenemos, usted me dice tórax. ¿El tórax anterior y posterior fue lo que usted vio quemado? No, anterior solamente, porque cuando lo giraron no tenía la zona lumbar alguna quemadura, o sea, solamente anterior. ¿Solo anterior? ¿Todos vieron solo anterior? Sí, Y cuando le anterior hace nomás. entrega al médico le dice que era anterior y posterior. Cuando lo dan vuelta, no. No se ve. Sí, ya. Por eso ahí como lo vemos ya, ¿cierto? Nosotros cuando vemos la imagen vemos solo un tórax anterior, pero cuando ella hace la entrega, le dice tórax anterior y posterior, y de hecho ellos sacan el cálculo con dice 9 y 9, 18, ¿ya? Así que para sacar este cálculo vamos a suponer que estaba por anterior y por posterior. Entonces, tenemos quemadura de tórax anterior y posterior, 9% cada uno, ¿cierto? Sumamos 18, ¿ya? Luego, brazos, ¿están quemados ambos? Sí. Ambos. ¿Por anterior y posterior? Pero anterior solamente. Anterior. Yo los vi por ahí. No se Brazos veía. anterior y posterior. Anterior y Los posterior. dos brazos por anterior y posterior porque los levantan. Y levanta y cierra. Ya. Entonces ahí sumamos 9 y 9 de cada brazo, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto llevamos? 18 y 18. 36. 18 y 18, 36. 36. Y luego vemos más o menos cara y un poco de cuello, ¿cierto? Sí. Que para efectos del cálculo, la enfermera lo saca con la porción de la mano, porque ella suma un 1%, ¿cierto? Que dice, y dice, cuando el asistente le dice, le miró la cara, ella dice, ah, sí, 1%. Y ahí llegaríamos a 37. Yo supongo, porque ella dice 38% de superficie corporal quemada, yo supongo que el otro 1% ella lo tomó en relación a la quemadura del cuello, ¿ya? Y ahí llega al 38%. Entonces, el primer cálculo que ella hace, porque usted dice, hizo 2 cálculos. Lo primero que ella hace es calcular en el fondo con la fórmula de Garcés la gravedad del paciente. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cuántos años tenía el paciente? 25. 25 años. Ya, 25, ¿cierto? Entonces, tenemos, en la guía nos dice que hay un cálculo especial para adultos mayores de 20 años. Tendríamos que considerar ese, ¿cierto? Entonces, ahí nos dice que es la edad, que serían los 25 años, más el porcentaje de quemadura, que para el cálculo de ellos, en ningún momento lo especifica, ¿cierto? ¿Dice qué tipo de quemadura? A, B o B, ¿lo dice? No, pero ella... No, profe. No lo dice verbalmente, pero ella lo calcula y dice por 2. Por ende, suponemos que ella calculó que todas las quemaduras eran tipo AB. ¿Cierto? Ya. Entonces tenemos que, esta le da los 25 más el 38% que nosotros sacamos de superficie corporal quemada por 2. ¿Cuánto nos da eso?
38, 16, 16, 30, 70, 38, 16, 36, 25. Me da 126. 126. Si sumamos 126. 38 por 2. Estoy sumando mal yo, me da menos, a ver. A mí me da 101. 101. A mí me da 101, profe. A mí igual. 101. 25 más 76. Sí, a mí también me da 101. Ya, tenemos, a ver, tenemos que son los 25 que es la edad, chiquillos, más 38 por 2. O sea, nos da 25 más 76. Sí. 101. Da 101. Sí. ¿Ya? Ese 101, ¿cierto? Estamos sacando el índice de gravedad, ¿cierto? Entonces estamos evaluando con la escala de riesgo vital para definir en el fondo el índice de gravedad. Con esos 101 caemos en la escala de 71 a 100, que nos refleja que tenemos un paciente grave, ¿cierto? Con una mortalidad igual menor al 30%, y dice probabilidad de muerte inferior a la sobrevida, pero eso es, digamos, la clasificación del paciente respecto a esta gran quemadura. ¿Ya? Ahora, ¿tenemos factores de riesgo o categorías graves independientes del puntaje que nos da? Claro que sí. Es un paciente joven, ya, entonces descartado el primer índice de riesgo, que es que la edad sea mayor a 65 años, ¿cierto? Pero dice que el paciente nosotros le calculamos 38%, por ende ya tiene un antecedente de gravedad porque tiene un 10% más de quemaduras de tipo AB. Y también tiene quemaduras de tipo respiratoria. Por ende, ya el paciente es un paciente que cae en este índice de gravedad. Ya, ese es el primer cálculo que ella saca, ¿cierto? Bien. Ahora, si nosotros tenemos que sacar con esos mismos antecedentes que ya tenemos, el aporte de volumen, ¿ya? Para el manejo inicial de este paciente, ¿cómo lo calculamos? ¿Qué nos dice la guía? ¿Con cuántos ml partimos por kilo de peso? Vamos a usar la fórmula de Patland, ¿ya? De 4 cc De 3 o 4 ml. De 3 a 4 ml, ¿ya? Por kilo de peso. Hagamos el cálculo con 3, ¿ya? Vamos a hacer un cálculo, ¿cierto? Dice que el volumen a pasar en las primeras 24 horas desde el momento del accidente, antecedente que no tenemos, ¿ya? Pero vamos a partir con 3. Entonces calculamos 3 ml por el peso del paciente. ¿Alguien lo anotó? Y 25. No, pues 25 es la edad. 82 kilos. 82. Ya, entonces son los 3 ml por 82, ¿cierto? Y después nos dice, y por el porcentaje de superficie corporal quemada, que era ¿cuánto? 38. 38. 38%. ¿Qué cálculo nos da eso? ¿Cuántos ml? Porque ahí estamos sacando en ml. ¿Cuánto da? ¿123? Eso se suma, ¿cierto? ¿O se multiplica? No, se multiplica. Son 3 ml por los 82 de peso por el 38% que es la superficie corporal. 9.34. 9.000. 348. 9.348 que serían ml, ¿cierto? Pero ese es el volumen a pasar en 24 horas, ¿cierto? Supongamos que yo estoy haciendo este cálculo, esta reposición hídrica para 24 horas. Lo divido por 24, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? 389.5.
si fuéramos a administrar volumen de manera pareja en estas 24 horas, nosotros tendríamos que poner 389,5 ml hora. ¿Ya? ¿Cuánto es? ¿Quién recuerda quién lo anotó? ¿Cuánto es lo que indica la enfermera para la escena? 260 ml hora. 260 ml hora. 260 ml hora. ¿Está correcto ese cálculo? No. No, porque ¿Alguien? lo puso en 24 ella. ¿Por qué no nos da lo mismo que al equipo de enfermería? Profe, ¿han sacado mal el primer cálculo? ¿O no? ¿Nosotros o ellos? Ellos. No lo sé. Por eso, ¿alguien se fijó en ese detalle? Porque el cálculo no nos está dando igual. Profe, porque ella lo sacó por 2 ml. Ella lo sacó por 2 ml. Y ahí ¿cierto? se aproxima porque con 2 ml a mí me da 259,66. Y ahí Exacto. lo aproxima a 260. Sí. Sí. Yo desconozco si en el fondo, o sea, si la escena en el fondo quiere mostrarnos, hacer el análisis de que ustedes realmente se den cuenta que el aporte de volumen es poco, ¿ya? Pero ella lo saca con 2 ml y por eso no nos da el mismo cálculo, ¿ya? Ahora, el aporte de volumen hídrico, la guía también nos dice, ¿cierto? Que esta es la fórmula, ¿cierto? Yo calculo entre 3 y 4 ml por kilo de peso por la superficie corporal quemada para 24 horas. Sin embargo, el inicio de aporte de volumen no es parejo como lo acabamos de sacar, ¿cierto? Nosotros acabamos de sacar que son 389,5 ml hora parejo para 24 horas, ¿ya? Nuestra mejor manera de hacer este volumen es que de ese total, que ustedes me dijeron que son 9.348 ml hora, en las primeras, en la primera mitad de horas se pasa el 50% del volumen, ¿ya? Y el resto se pasa en las 16 restantes horas, ¿se entiende? No, profe, no mucho. De nuevo. Ahí me enredé. De nuevo. Tenemos, ¿cierto? Nuestro aporte total, ya lo sacamos, ustedes lo calcularon y me dijeron 9.348 ml para 24 horas, ¿ya? El aporte ideal es siempre que en la mitad de la mitad de ese volumen se pase en las primeras 8 horas, ¿cierto? Entonces, calculemos, si yo le estoy diciendo que vamos a pasar la mitad del volumen, que nos dio el cálculo son 9.348. ¿La mitad de ese volumen cuánto es? 4.674. 4.674. Ese volumen se tiene que pasar en las primeras 8 horas, ¿ya? Lo divido por 8. ¿Me da? 584.25. 584 ml hora, ¿ya? Eso es lo que deberíamos pasar en las primeras 8 horas, ¿cierto? Después, el día tiene 24 horas, por ende nos quedan 16 restantes, ¿ya? Y nos queda la mitad del volumen, ¿cierto? Nos quedan 4.674 de volumen todavía. Eso lo divido en las 16 horas restantes y me da ¿cuánto? 292 ml. 292 ml, ¿ya? Ese debiese ser más o menos el cálculo estándar de un aporte, del aporte de volumen en este paciente, considerando, chiquillos, todas las variables que pueden haber, que el paciente responde bien al volumen, que el paciente se va a mantener levemente normotenso, ¿cierto? Que el paciente va a estar estabilizado, intubado, que no tiene un síndrome compartimental en donde se nos pudiese estar perdiendo este aporte de volumen y finalmente no lograr una reposición correcta, ¿ya? Y además, considerando un factor importante, que es que estamos considerando solo aporte de volumen, peso y, digamos, y fórmula. En ningún momento estamos considerando el tiempo desde que ocurrió el accidente, que es también un dato de la fórmula para el cálculo del volumen. Si ustedes
que en estos tiempos de enfermería más moderna descargan una calculadora, una app que es calculadora, aporte volumen gran quemado, ya en todos los cálculos automáticos les va a pedir el tiempo más menos desde el accidente, y eso va a hacer que varíe mucho más este cálculo. Ya, por si acaso alguno de ustedes lo baja en su celular y dice es más rápido, claramente es más rápido, pero pide el aporte de ese dato. Es un súper buen instrumento, sí. ¿Ya? Yo tengo una duda con respecto a lo que usted dijo ahora hace un minuto atrás, porque ya se sacaban los 3 ml por los 82 y después por los 38 y nos dio 9.348, ¿verdad? Sí. Ya, esos 9.348 es el aporte de volumen que se le da al paciente en 48 horas. En 24. 24 horas. Ya. Esa es la duda que yo había quedado. Porque después lo dividíamos por 24 horas y nos daba los 389.5 ml hora. Sí, sí. Ya. Sí, entonces, por Que eso es como lo que hay que programar el goteo. Lo que pasa es que tú primero tienes que pasar la mitad del volumen total, la mitad la tienes que pasar en las primeras 8 horas. Entonces tú te quedas con la mitad y la pasas en 8 horas. Ya. Después esa mitad, que es 4.000 y tanto, tú la divides en 8 para sacar cuánto aportas por hora. ¿Ya? Y después, como te quedan 16 horas, te quedan 4.000 y tanto para pasar en 16 horas. Sí, por los 4.674 que me quedan en 16, eso lo entendí, pero Para lo pasar en el 16. cálculo lo había entendido. El primer cálculo, claro, el Néstor no le causa porque, pero es para 24 horas, no para 48. Ya, eso. Gracias. Ya. Bien, chicos. Claro más o menos cómo hacer el cálculo, ¿cierto? Sí, yo no sé si en ese momento lo voy a hacer. No, pero, chiquillo, esto es como cuando uno parte sacando las gamas del Fenta. Ya uno tiene que aprender como el cálculo, pero hoy en día todos tenemos La ley del redondeo. y las calculadoras, digamos, médicas en los celulares, por ende, y el celular es un instrumento que ustedes como alumnos hoy día pueden ocupar. Pues, en mis tiempos prehistóricos nosotros nos demorábamos 5 horas, era tan lento como la escena que vimos ahora, nos demorábamos ahí sacando el cálculo a mano. Ya ustedes van a poder agilizar ese cálculo. Ahora, respecto al control de signos vitales que vimos en este escenario, Aida, ¿usted tomó apunte? ¿Me los podría decir o cómo los interpretamos? Sí, profe. El primer control fue de la presión arterial de 79,9. La saturación estaba en 75. Y no sé si era la frecuencia cardíaca que marcaba 158 o era otra cosa. La frecuencia cardíaca, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Sí. Esos son los valores. Estaba ahí. ¿Esos valores variaron en algún momento? Porque parece que en algún momento de la escena este equipo clínico dice vamos a recontrolar, pero yo no sé si recontrolaron. ¿Alguien lo anotó? Sí, profe. Lo único que varió, encontré yo, fue la saturación. Fue lo único. De 87 subió a 88. De De 75% subió a 87%. Eso. ¿De 75 subió a? Sí, subió a 85. 85, perfecto, ¿cierto? Entonces ellos hacen este aporte de volumen, perdón, la instalación de la mascarilla y mejora levemente, pero aún así nos queda clasificado como un paciente de riesgo, ¿cierto? Por los antecedentes, por la mecánica, porque tenía quemaduras en el cuello, porque no lográbamos una mejor saturación y ya estaba con una MAF con 15 litros al 100%, entonces ya venía el siguiente paso que era la intervención del área médica y la intubación. Sí, porque tenía edema, ya podría estar provocando en el tiempo que se demoraron un edema importante en todo el cuerpo, entonces el aumento de volumen también podría hacer lo que usted dijo delante, un síndrome compartimental. Exacto, más aún cuando ustedes me dicen que en el examen físico y llegamos a la exposición no hay, ¿cierto?, una posición tampoco de la cabeza ni del cuello. Claro, además porque al administrarle el volumen a este paciente y por el edema que estaba causando ya, por el tiempo que lleva y no tenemos más antecedentes de cuánto tiempo estuvo expuesto, no hay una buena absorción o una buena expansión del volumen dentro de la parte fisiológica del paciente. Entonces, por eso no sabemos
Está bien si hizo el cálculo de volumen, sí o no, pero no sabemos cómo está este paciente por dentro. Exacto. Profe, Sí, yo y tengo una además que duda. recuerden que el medio vascular e intravascular, frente a Exacto, una esa es la inflamación, palabra. son muy rápidos, muy lábiles. Las quemaduras son AB, ¿cierto? Entonces también ya perdió el medio de protección a través de la termorregulación y de la piel. Por ende, probablemente cuando ya termina esta escena, este paciente sí esté haciendo algún espacio vascular, intravascular por ahí que nosotros no podemos ver a través del examen físico ni a simple vista, y por eso nos repunta probablemente también en nuestro control de signos vitales. El Eric iba a decir algo. Sí, yo tengo una duda porque, bueno, el control de signos vitales, de partida, la frecuencia cardíaca y la presión arterial son, bueno, estaban indicándonos que estaba en cualquier momento se nos choqueaba el paciente. Y es un shock. Entonces, y eso era un choque hipovolémico, entonces a él sí o sí necesitábamos reponerle volumen. Sí, por eso también es que lo que podemos ver y analizar de esta escena es que si tuviésemos que decir cuál es el principal error de la escena, ¿qué diríamos? La administración Volumen, de... la vía venosa. La vía venosa, primero. Y el control de temperatura Deberían haberse tampoco se lo enfocado. realizaron, que es importante. La reposición Que de sus los priori- pies, ¿cierto? en Si sí que sus nosotros prioridades pensáramos... no fueron sus prioridades, no fueron las indicadas para el paciente. Como Exacto. lo que decía Ley, también el control de temperatura es muy importante también. También, Nunca lo también, dijeron. ¿cierto? Profe, eso tenía la duda del tema del control de temperatura, como decía Eric, porque nunca tuvimos ese dato, nunca Nunca. supimos cómo estaba nuestro paciente, si estaba con hipotermia, si no sé, igual que como preocupada. Sí, probablemente no evolucione bien nuestro paciente en esta No, escena de manera pobrecito. definitiva. Sí. Qué bueno en No, eso se nos va a parar. sacamos el análisis, y lo que decimos es que principalmente, si bien es cierto, parecía un equipo mejor coordinado que en otros videos que hemos visto, Ujú. claramente la prioridad y la atención de enfermería, supongamos, porque además siempre hacemos el análisis de que estamos haciendo solo la atención de enfermería, todavía no ingresa acá el médico, claramente la atención de enfermería no fue ni prioritaria, no fue rápida y no fue correcta además, porque el cálculo en este caso no es correcto, y esto es tal y cual como si sacáramos mal el cálculo, como lo vimos, no sé, pues en el CES anterior del RCP, y sacáramos mal el cálculo de el TECPLACE que tenemos que pasar. O sea, ya llevamos un tiempo importante respecto al manejo de este paciente y no vemos un repunte y un volumen o sea, un repunte en la sintomatología o la clínica del paciente, y en este caso es porque nosotros no hemos calculado bien. Profe, y lo otro, el tema de, no sé si no habré escuchado yo, pero nunca escuché el EVA del paciente. Nunca escuché como si le preguntaron qué tanto dolor, porque estaba súper quejumbroso, entonces nunca le preguntaron qué tanto dolor, y al médico, cuando le entregaron al paciente, no le mencionaron, claro, el EVA, porque no se lo preguntaron, y tampoco priorizaron el tema de la quemadura en el cuello, que eso hubiese sido como lo correcto. En el tema del aporte de volumen, claro, lo priorizaba volumen, la quemadura del cuello y el dolor. Fueron como esas tres cosas que yo hubiera priorizado al tiro, porque no estaban tan claros al entregarle al doctor. Entonces, por eso tampoco priorizaron en el manejo de nuestro paciente. Bien. Alondra, y ahí respecto al manejo del dolor, ¿cuáles son las medidas que tomó este equipo ¿cuáles son las medidas que tomó el equipo y qué nos decía la guía respecto al manejo del dolor? Para el manejo del dolor, ellos lo que decidieron fue administrarle fentanilo. Porque de hecho cuando llaman al médico le dicen que le van a administrar tanto de fentanilo, si no me equivoco lo escribí, era 100 gramos en bolo, que de hecho eso igual se lo dijo el médico, le dijo ya administrenle 100 gramos en bolo. Pero no me acuerdo de la guía, profe. No se le van a pasar en bolo, recuerdo yo, se le van a pasar así como en goteo. Directo. Y la doctora le dijo que por favor se los pasaran en Claro. bolo porque el dolor era mayor. O sea, de hecho, yo no sé si ustedes logran ver en el inicio del video, el enfermero prepara inicialmente algo para el dolor, ¿ya? Que es el fentanil, y le pregunta a la enfermera,
en cuántos cc, porque él lo va a preparar como infusión continua. La enfermera no le responde, entonces él deja ese matraz colgado como al lado de la cabeza del paciente y ahí da inicio al matraz, en el fondo, que podría haber sido de suero fisiológico o de Ringer, de solo volumen. Y ahí la enfermera llama al médico y el médico da la indicación del fentanil, las 100 gamas, digamos, en bolo. ¿Ya? En algún momento en la escena, yo no sé si tenían pensado que la enfermera le iba a dar otra indicación, pero ahí se ve como un corte y él deja eso preparado y no lo administra como una infusión. Ya, ahora ellos administran las 100 gamas de fentanil que indica el médico, ¿cierto? ¿Qué cuidados de enfermería tenemos que tener respecto a esa administración de medicamentos? La taquicardia, creo. ¿Para qué se usa directamente el fentanil, chiquillos? Baja suprime El fentanil, bueno, una depresión respiratoria, porque igual es un opioide. Hipotensión también podría provocar. Hipotensión, entonces igual se le podría haber colocado una línea arterial y haberlo mantenido. El paciente ya estaba hemodinámico. hipotenso, entonces igual era como... Igual Sí, tenía más pero riesgo ahí con priman, el chiquillos, fentanil. los cuidados, ahí priman los cuidados de enfermería, porque la verdad es que respecto a la línea o a la gama que tenemos de opioides para un paciente gran quemado, o sea, la indicación va a ser fentanil. Va a ser fentanil por las características del medicamento, ¿cierto? Es de inicio rápido, de absorción rápida, pero sí tenemos que tener súper al tanto de sacar correctamente el cálculo de fentanil, que además es en gamas, entonces es un poco más difícil. Bueno, lo Y los otro que cuidados me de están enfermería indicando, asociados a una monitorización continua, ¿cierto? Por lo que decía el Néstor por ahí, la depresión respiratoria, la hipotensión, y también considerar siempre que este medicamento es con una administración, es siempre endovenoso. Ya no hay Pero otra en ese caso, en la realidad, como es un medicamento restringido con receta, en este caso se notaba el doctor, ¿cómo le pasaban ellos antes el fentanil? Eso, ¿Cómo se hace? Eso, chiquillos, es una sutileza legal. El fentanil es un medicamento que va a estar siempre en un carro de paro, que está controlado, pero probablemente si ahí estaban los dos enfermeros, uno de ellos dos tiene el control de estos medicamentos. A veces pueden estar, lo típico, están con una cajita aparte, no sé, con llave, probablemente uno tampoco lo anda trayendo con llave, anda siempre con el fentanil en el bolsillo, poco menos si soy la encargada, y pum, lo saco, porque entre que vaya, busque la llave, salga del reanimador. Y el médico, una vez que viene posterior, hace la receta. Si bien es cierto, yo sé que lo tengo que recuperar, yo sé que es más que nada un tema inventario, ¿cierto? Ustedes saben que además es una droga y que hoy en día está siendo muy mal usada, por ende el robo interno del fentanil hoy en día es un tema. Pero yo no puedo detener la atención de enfermería porque no tengo la receta hecha. Hace unos días atrás nomás fueron juzgados algunos colegas por robar fentanil. De hecho, eso es una pena porque Negocio 2021. el fentanil como droga ha sido conocido últimamente, en los últimos años, digamos, en la calle, digamos, en el uso común de drogadicción, en la mayoría de los casos por nosotros como personal de salud. Sí, profe, es súper común. A nosotros nos ha pasado con el midazolam. Sí, chiquillos, eso es súper hay que andar con la receta ahí en el pantalón, los midazolam totalmente contados, y tuvimos un colega igual que se robaba como los conchitos que quedaban de los midazolam. Iba a decir exactamente lo mismo, porque los cargaba en una jeringa y se los llevaba así, y de repente, claro, había pacientes que ocupaban, el doctor ocupaba ya 0,6, 0,5, y todos esos conchitos él los juntaba y después se lo robaba. Y claro, cuando uno empieza a hacer el tema de los controlados con el libro y está la enfermera de calidad, ahí quedamos, pero en shock. Fue terrible. Por eso, chiquillos, y es súper común, es una realidad súper común y es lamentable porque en el fondo parte por nosotros y parte por el conchito. Parte por el conchito. Así que hay que tratar de abrir igual siempre la ampolla más chica, no la de 10 ml. Dejen la de 10 ml para el pabellón. No, pero los que fueron juzgados fueron de pabellón. Ellos hacían lo mismo, pedían más de la cuenta y cargaban, y el conchito lo ocupaban para el otro mismo paciente
y la otra Ah, y iban dejándose el lo llenito. vendían, sí. Y fueron juzgados 2 colegas TENS hace 2 días atrás por lo mismo. No voy a decir el Bueno, nombre del eso es para que hospital ni saquen nada de eso. eso es para que saquen el aprendizaje en el fondo de uno no utilizarlo ustedes, para uso propio. Pero lo más importante es que si yo soy el encargado en el fondo del medicamento controlado, chiquillo, esto, uno termina de atender a estos pacientes y se va como San Sebastián cobrador atrás del médico para que le haga la receta, porque si la receta se te pierde, en el fondo, yo no sé cómo vas a dar las explicaciones después. Y aparte esas recetas vienen con código y Con código. tiene que seguir el código y los miligramos. Es bien engorroso en realidad, pero sí, hay que hacerlo, hay que estar atrás del médico para porque pedir. además hay que estar atrás del médico para que haga la receta y segundo, tener los ojos bien abiertos para que el médico le haya llenado la receta correctamente. Que eso Claro, con después el de paciente, todo, Porque correcto. siempre la Sí. llenan mal. Exacto. Siempre la llenan mal. Sí, sí, siempre la llenan mal, siempre se le olvida el segundo nombre, el segundo apellido, Tienen el que estar atrás de él milígramo. para que la haga de nuevo. Tienen que andar corriendo atrás del médico. Al final tengo como 10 recetas de colección nulas. Mi marido las hace bien porque yo le enseñé. Imagínate. Muy bien, profe. Y era su jefa, así que era el único que las llenaba bien. Tenemos un excelente aporte ahí para que no nos pase. Bueno, mi hermano también es médico y él siempre decía, no. Pedía permiso hasta para sacar la ficha porque si le tocaba escribir a la enfermera, entonces quizás después le iban a decir algo. Así que él es muy respetuoso del área de enfermería porque tuvo una muy buena docente, yo. Ese fue hacerle un poco de bullying a los médicos. Ya, después la guía nos dice, ¿cierto? Repusimos volumen, manejamos, ¿cierto? El dolor. Un poco lento el manejo del dolor en este caso, ¿cierto? Porque podríamos haber llamado inicialmente al médico como para contarle la historia, más o menos hacer un cálculo rápido de la superficie corporal quemada para que él nos diera las indicaciones que podrían haber sido más rápido. Nosotros como manejo enfermería podría habernos dicho, manejen el volumen, como lo dice la guía clínica, ¿cierto? Y nos hubiese indicado el medicamento para el dolor, hubiésemos hecho eso de manera paralela, mientras sacábamos este cálculo en el que nos demoramos bastante. Ya podríamos haber agilizado ahí un poco. Paralelamente, como les he dicho en todos los otros antecedentes, más adelante la guía nos dice, también vamos a tener otros antecedentes que son importantes, ¿cierto? Del área respiratoria, yo tengo que sacar gases arteriales, si tengo las posibilidades de carboximoglobina y todo, por ende también al instalar la vía venosa debía haber tomado una batería completa, también ahí va a ir una radiografía de tórax como complementario, y por supuesto esta guía es mucho más amplia que lo que nosotros logramos ver en esta escena, ¿cierto? Que lo importante es que saquemos el cálculo, que es lo correcto, lo prioritario para el paciente en el momento, pero después viene digamos, siguientes pasos en el manejo ya hospitalizado, el tratamiento quirúrgico, ¿cierto? El manejo posterior según la guía ministerial, de todas las quemaduras, del avance de aquello, el manejo del dolor posterior al que nosotros hicimos con los coadyuvantes, ¿cierto? Paracetamol y otros EB. Recuerden también que esto del tratamiento quirúrgico posterior va a depender del tipo de quemadura, pero depende también de la gente, ¿cierto? De la duración del contacto, de la concentración, si fue un químico. Ahí también tenemos una variabilidad para el manejo posterior de este paciente. Y por súper distinto manejo si la quemadura fue eléctrica. ¿Ya? Y posterior, ya viene todo un tema también de rehabilitación de este paciente, sobre todo un paciente gran quemado, ¿ya? Del general de la guía, también siempre es importante, chiquillos, al inicio hacer toda una evaluación, que ahí la hacen, ¿cierto? La comentamos rápida respecto al examen físico, pero ver distintas áreas de la quemadura. La extensión, ¿cierto? La profundidad que nos van a llevar al cálculo del índice de gravedad, pero también la localización y las diferenciaciones, sobre todo en sexo. Ya está hablando de paciente adulto, porque si tengo una mujer tengo variabilidades importantes también, sobre todo en el área del tórax, donde además tengo las mamas, tengo una piel que es un poco más delgada, ya también la edad, el peso y el estado nutricional, porque tener un paciente obeso mórbido gran quemado es muy distinto a tener un paciente con un estado nutricional normal.
ahí sí o sí voy a tener espacios vasculares más comprometidos, mucho más riesgo de estos síndromes compartimentales, etc. ¿Ya? El estado de conciencia en el que llega el paciente también respecto a los antecedentes que ya vimos de la mecánica en la que pudo haber estado involucrado esta quemadura, los agentes causales, sobre todo, que son más difíciles de manejar cuando estos pacientes se queman por una autoagresión, ¿cierto? A veces son químicos que son ingeridos, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos otro escenario, otro mecanismo y otro tipo de acción en donde quizás la intubación va a ser la prioridad. Ya no tengo un paciente que está inconsciente, ya pasa incluso a segundo plano el dolor o el aporte de volumen tiene que ir siendo paralelo si yo sé que tengo un riesgo de que este paciente haga un estridor laringio, que haga un edema y que luego no voy a tener cómo intubar. ¿Ya? Y el tiempo de evolución, que en el caso de esta escena no lo tuvimos. ¿Ya? Con todo eso y de acuerdo al escenario que ustedes observaron, ¿este paciente logran ustedes más o menos captar o ponerse en el escenario de que esta situación clínica sea real y que de poder sacar el cálculo y hacer el manejo inicial de enfermería? Catalina, ¿se le aclaró la guía clínica con la escena que evaluamos? ¿Me escucha? Que tengo el internet un poquito malo. Ah, ya, súper. Sí, bastante, porque, o sea, igual fuimos capaces de poder percibir los errores que cometieron en la escena y poder ir rescatando lo mejor para ir haciendo más oportuno toda la situación, el tema del manejo de dolor y ir priorizando lo que es más relevante. Y el tema de los cálculos igual fue importante corroborar que también es súper importante, porque si hacemos eso mal, la verdad es que es súper poco probable que el paciente se pueda mejorar de buena forma, porque no va a tener un aporte oportuno del volumen, en este caso del suero que fue utilizado. Entonces igual es importante hacer todo eso e ir manejando cómo también se debe evaluar un paciente de gran quemado, que en lo personal nunca me ha pasado, más allá de un niño que ha sido una mano, un brazo en urgencia, pero igual aún así es súper delicado porque uno no haya que hacer, porque de repente te limita ya, ¿dónde pongo entonces, dónde controlo, qué hago esto? Entonces uno tiene que buscar como otros métodos y empezar a usar como rebuscarse un poco más, y eso lo enseña la práctica más que nada. Sí. Así que por eso igual Y es complejo porque es un paciente con harto dolor, un paciente que lo primero que requiere de nosotros es el aporte de volumen, y si tiene quemado el cuerpo completo uno empieza a dudar así como, ¿dónde instalo una vía venosa? Sí, pues, si bien esto no está contraindicado instalar las vías venosas en áreas quemadas, desde el área práctica es bastante difícil, porque no tenemos cómo palpar, no tenemos cómo tocar, y existe un riesgo en el fondo intrínseco de que si no tenía un espacio vascular o un compartimento, nosotros lo creemos a través del aporte de volumen, ¿ya? Así es que ahí es complejo también las decisiones que como equipo de enfermería hay que tomar. O sea, por ese lado actuaron bien ellos en ponerla en la zona inferior. Pero como decía Paulina Calderón, igual al sacar el pantalón, ellos lo tiraron, debían haberlo cortado solamente. Porque probablemente si está haciendo un síndrome comportamental o tenía una quemadura, si hubiera sido otra quemadura de tipo eléctrica o algo, un paciente podía ha estado la ropa adherida a la piel y también puede generar otro síndrome comportamental y posteriormente, llevando el caso más grave, una amputación. Sí, lo más probable es que los chicos que simulan la escena, uno se deja llevar también dependiendo de la realidad, ¿cierto? Como el maniquí en el fondo es tan liviano, es como que uno dice, ya, la exposición, que lo quiere hacer examen físico, y claro, como le fue fácil levantarlo, ¿cierto? Le sacan el pantalón, pero cuando yo tengo un paciente real, que además se queja tanto de dónde lo voy a tomar, porque para poder sacarle la ropa de la parte inferior lo tengo que tomar desde el área superior, y el área superior ya está quemada, probablemente como no lo pueda hacer, ahí a mí me surge una situación X y voy a decir, no, lo tengo que cortar. Sí.
Pero eso fue una súper buena observación. No sé si ustedes, chicos, tienen más dudas respecto al manejo de la guía clínica y lo que pudimos ver en el video. Yo lo hubiera intervenido, le hubiera colocado una línea arterial, un catéter, una caterización Cateterización, sí. de la vía urinaria permanente igual, porque hay que medirle la diuresis a él. Sí, sí, ese es un detalle súper importante, Eric. En la medida que yo hago así un aporte de volumen, donde ustedes me dicen que es prioritario, ¿cierto?, para este paciente, y hemos hablado tanto de lo riesgoso que puede ser un síndrome compartimental, entonces yo tengo que saber si lo que le estoy aportando el paciente lo está procesando, ¿cierto? Entonces yo de manera inmediata hago la invasión de este paciente, las vías venosas, si no tengo acceso a vía venosa, una línea arterial, hago una monitorización continua, hago la instalación de un catéter urinario para medir diuresis y mantener en este caso un estricto control de balance hídrico en un paciente adulto respecto a la diuresis, ¿cierto? El volumen de orina lo tengo que ir calculando en mi balance y tiene que ser más o menos medio cc por kilo de peso hora. ¿Ya? Y ese es un dato fundamental que yo tengo que entregar y manejar en este paciente también, en donde ustedes mismos me dijeron que el cuidado de enfermería prioritario es la reposición de estos fluidos. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo también acá tengo como una, o sea, lo que vi en realidad igual en la parte de los apósitos. ¿Ya? Llegaron y se los colocaron nomás cuando hicieron una limpieza, no colocaron se me olvida, pero no es telfa, es otro papel que se le coloca, es como una lámina grande que se les coloca a los pacientes gran quemados. No me acuerdo el nombre, Otro tipo de pero apósito. son láminas grandes que tienen como unos hoyitos. ¿Alguien no sé si lo conoce? Son su primero, se hace un aseo, llegaron y le pusieron los apósitos. No. Sí, pasa Pero que es que la escena, respecto a eso, la escena muestra el manejo inicial. El manejo inicial, chiquillos, Paño, y realidades también, esto de mostrar la no. realidad, digamos, la realidad más real, por decirlo así. En realidad, ¿sabe qué, profesora? Le digo la verdad, yo sentí que este video fue uno como de los más malos que he visto, de verdad, porque no hicieron bien casi nada. Y la compañera, Pero a ver, yo la aclarando vi un como poco, casi casi la mitad del video, yo a la compañera la vi viendo el cálculo, el otro compañero mirándola, que qué hacía. De verdad, siento de que este video a mí no me ayudó, digamos, como alumna, porque en realidad no lo sentí como un aporte. En realidad lo hemos sacado todos nosotros y el video de verdad, porque que se veía mal. o sea que No, yo creo que este video tenía ese enfoque, por eso tiene malo el cálculo. Yo creo que este video tenía el enfoque de que ustedes se dieran cuenta que la prioridad era la reposición de volumen y este equipo no lo hizo. Ahora, respecto a la mitificación de los millones de insumos, que si ustedes me lo preguntan a mí, chicos, yo siempre he sido enfermera de urgencia, por ende, cuando ustedes a mí me hablan de una curación avanzada de pie diabético, es como que yo miro a la luna y digo, my gosh, ¿qué será eso? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes me hablan a mí de un paciente gran quemado, o de cualquier tipo de curación en el servicio de urgencia, a mí lo único que se me ocurre es poner una gasa y suero fisiológico. Porque esa es la formación finalmente que tiene el enfermero de urgencia. Ahora, si ustedes van donde una enfermera capacitada en manejo y curaciones avanzadas, o la colega que está en el CESFAM y que lleva los pies diabéticos, ella tiene un montón de nombrecitos, cremitas, telfa, esto, todo, no sé cuánto, con de plata, con un listado que no, yo al profe, menos... no es eso, porque No, pero déjame dar la explicación un poco, Luisa, para que ustedes vean el contexto del video, ¿ya? Si ustedes manejan todo eso,
probablemente en los servicios de urgencia a nivel general, ustedes no lo vean ni sea el manejo inicial. En primero, porque la guía clínica habla de un paciente gran quemado que si bien está expuesto, ¿cierto? Que yo podría decir la piel es el mecanismo de protección, por ende yo tendría que tratarlo lo más limpio posible. La guía en ningún momento dice que nosotros tenemos que hacer cubiertas estériles, sino limpias. Si es un paciente gran quemado y no tengo una gran cantidad de apósitos grandes, yo incluso podría pedir una sábana limpia y con el suero fisiológico o con el ringer. En este caso del video, si ustedes me preguntan a mí, ustedes pueden decir respecto a aquí hay hartas cosas, respecto a optimización de recursos y a rapidez, yo no lo hubiese manejado de una manera distinta. ¿Por qué? Porque si supongamos hubiese sido ese box de reanimador, yo hubiese tenido muchos otro material médico para aporte y para mejor manejo de esa curación. Yo todavía no tengo al equipo médico. Por ende, todo aquello que yo hubiese podido hacer como limpieza, como curación, o como cubierta y protección de esa herida, la voy a tener que volver a sacar para cuando llegue el médico y la vea. Por ende, ese no era el manejo inicial. Y eso Es es que yo no sé, pues yo lo que siento que el muestra el manejo de video. la urgencia debiera ser así. O sea, si yo voy a pasar después un paciente a otra área, tengo que entregarlo de la mejor manera. Y yo siento que acá no es de la mejor manera. Sí, Por pero le eso... decía, no es tampoco, profe, no es algo de que estaba todo mal, y no, pero es que de repente siento que nos muestran videos que no son a la realidad. No, que Luisa, son no, súper, difiero totalmente de usted en este caso y lo corrijo. Es que No es, lo que la Luisa está planteando no es lo correcto. Ya yo tengo que era como lo desmitificar en este de caso la cuando primera ustedes me dicen, instancia. cuando ustedes me dicen, yo creo que esto está mal, yo les digo, sí, chiquillo, estaba mal, lo pudimos agilizar. En este caso, lo que la Luisa plantea sería correcto si este video o este análisis de este caso hubiese terminado con que yo les diga, chicos, háganme una entrega de turno que vamos a ir a dejar a este paciente a la UCI. Y ahí ustedes me deberían decir, ¿sabe qué? Sí, yo tengo los insumos, hice una limpieza de las quemaduras, las dejé cubierta con esto y esto otro, bla, 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 las quemaduras son de tal tipo, yo hago una definición estricta de lo que tengo en ese momento, de lo que hice como intervención de enfermería, y que lo voy a entregar a otro servicio, ¿ya? Pero yo no me puedo si ustedes me dicen que ya vieron un video lento, imagínense si yo hubiese limpiado las quemaduras de este paciente y las hubiese cubierto de la manera en que lo plantea la Luisa para el inicio. No, porque este video nos está mostrando la etapa inicial. Aparte, se trata de colocar esos apósitos, es para prevenir que la herida se siga avanzando y la quemadura sigue traspasando la capa de la piel. Las curaciones se hacen en realidad en el pabellón. Exacto. Y porque es un manejo De un gran hecho, ahí quemado. falta todavía Demasiada infección que puede producir. Ajá. Falta la evaluación del médico. El médico tiene que venir, revisarlo, ver si es que tiene que hacerle un aseo quirúrgico. Ellos solamente le hicieron la primera, la de urgencia, que fue la primera atención, que fue cubrirlo con un apósito con suero para calmarle en sí el dolor. Pero a él lo tiene que evaluar un médico y el médico indicar todo lo que viene detrás de una curación. Sí, porque en la Incluso escena la tenemos guía solo dice que dos. ni siquiera es necesario que sea estéril. En la guía lo dice textual. Exacto. Y ahí tenemos una escena tal y cual como hemos visto otras, ¿cierto? Con un equipo, con un equipo multidisciplinario incompleto. Tenemos solo los dos profesionales de enfermería. Por ende, ¿y qué es lo importante cuando ustedes me dicen es prioritario? ¿Y qué es lo importante también? Que el resto del equipo, el interconsultor que va a aparecer después, el médico que va a aparecer a intubar, la enfermera que va a venir de gestión de camas para solicitar la cama en la UCI, va a tener que evaluar también un poco al paciente. Si bien es cierto, cuando nosotros hacemos entregas y yo digo, ¿sabes qué? La curación, el tipo de quemadura es AB, mi colega no debiese decirme, no, a ver, lo quiero ver con mis ojos, ¿cierto? Pero en la evaluación inicial del equipo completo que toma este paciente, yo tengo que poder ver, ¿cierto? Y evaluar, y ahí no estaba el médico. Por ende, el manejo de cobertura que se hace en este paciente es netamente un manejo inicial. Profe, yo quería decir algo con el tema de... Profe, con el tema del video, que yo creo que el fin, como también decía usted, el tema de los errores, es porque vamos a hacer la reflexión y para poder sacar el material y poder sacar
Con un todo el fin contenido que académico. necesitamos para la evaluación, entonces era como un poco lógico que tuviera errores, que tuviera deficiencias, porque si no, no, ¿de dónde vamos a sacar para hacer la reflexión? Entonces, yo creo que el video está correcto para el fin que tenemos hoy día, y que la evaluación, que eso es lo que tenemos que hacer, y usted nos ayudó a poder ver en qué estaba mal el tema del cálculo, el tema de que faltó un poco la entrega de turno, en las prioridades, entonces yo creo que el video está bien para el fin que tenemos hoy día. Los videos anteriores que hemos tenido han tenido alguna deficiencia y cosas, pero tampoco pueden ser perfectos, porque tenemos que nosotros tratar de ver qué está mal, de poder darnos cuenta qué es lo que está deficiente y nosotros poder reforzarlo. O sea, no podemos tener un video perfecto porque no nos va a ayudar en nada, po. A lo mejor hay que mejorar algunas cosas, un video pero... perfecto no Está bien, podríamos, pero un video perfecto yo no estoy dando, podríamos hacer, Profe, estoy un video dando mi perfecto opinión, no podríamos hacer la reflexión, ¿ya? profe, dando mi sí, opinión la- y como Video que nadie la perfecto respeta. Eso Yo de no podría- repente siento, porque yo doy mi opinión de y nadie repente igual- respeta lo que yo estoy hablando. No, Luisa, no. Lo que yo quiero desmitificar con esto es en mi rol docente, cuando ustedes me dicen, esto está mal, es su opinión y es válida, pero yo no puedo hacer que todo el grupo crea o entienda, porque recuerden que estamos en la etapa final del CES, cuando yo me corresponde como docente hacer un resumen de lo que ustedes me han dicho, porque yo tengo que dejar que ustedes opinen, que esto fluya y todo, pero si yo no corrijo lo que alguno de ustedes dijo que no es lo correcto respecto al manejo, todo el resto del grupo y del equipo se va a quedar con esa impresión y va a parecer que esa era la acción correcta a ejecutar, ¿ya? Y por eso es que yo hago y corrijo el análisis respecto a que, si bien es cierto, el video tiene muchos errores, es para que ustedes puedan hacer el correcto análisis y evaluar, en el fondo, si ustedes entienden la guía y son capaces de lograr el aprendizaje del objetivo de este taller, que es decir, no sabe que la guía dice tal cosa y en el video vi esto. ¿Ya? O yo creo, porque recuerden que se los dije también en el CES anterior, siempre es mucho más fácil, y a mí también, se me va el pensamiento directo de decir, yo pude haber mejorado esto el equipo hizo mal, esto porque es más fácil, pero luego tenemos que complementar toda la escena para quedarnos con lo correcto o lo que se debió haber mejorado, porque si no, si yo les muestro un video correcto, o si yo no les digo, no chicos, esto se vio así por este motivo, como estoy explicando ahora lo del apósito, esto se transformaría en la clase de cátedra, y no en la discusión continua que tenemos que tener para retroalimentar este caso clínico. ¿Ya? Todas las opiniones son válidas, e incluso cuando ustedes me dicen, no, yo creo esto, que fue lo que nos pasó en el taller anterior evaluado, ¿cierto? Cuando yo les dije, en el oxígeno uno me puede decir 20, 25, 30, 15, pero depende de cómo lo fundamente. Acá también, ¿ya? Y también tenemos que contextualizarnos en el fondo de lo que dice un poco el Néstor, ¿cierto? Si yo voy a un hospital público, esto es lo que voy a tener, ¿ya? También está bien que nos proyectemos cuando decimos, imaginemos un poco la escena y lo que dice la Luisa, ¿cierto? El ideal, o sea, imagínense yo, colega de UCI y el gallo de la urgencia, me entrega al paciente así con las coberturas perfectas, yo lo voy a adorar, ¿cierto? Pero esa realidad no la vamos a tener en todas partes, porque además este paciente está en un reanimador, y para yo hacer esa tremenda intervención que significa hacer una curación de un paciente gran quemado requiero gran tiempo. Por ende, si tuviese posterior una sala de observación donde ya he estabilizado al paciente, me lo llevo y tengo un equipo además grande en donde yo podría dejar un enfermero, un paramédico exclusivo, ni siquiera uno y uno, porque entre dos no nos vamos a poder a ese paciente, para que termine esta actividad de enfermería, claro, perfecto. Y ahí, por eso les estoy diciendo, eso ahí depende de prioridades, recursos humanos, prioridades de material y de tiempo. Pero nuestra labor en el servicio de urgencia como prioridad no es esa. Ya, No, ahora sí, bueno, un yo paciente por eso así le me lo digo, pasan, yo de tengo medicina a la UTI en esas condiciones. en realidad en eso. Yo tengo otro tipo de experiencia, le digo por eso. Entonces, a lo mejor por eso me baso más en eso. Yo trabajo igual en un hospital público y yo igual tiene los medios. Entonces, por eso. Y cuando el paciente llega al reanimador y llega un gran quemado, no se saca del reanimador hasta cuando venga completamente bien y ahí recién se pasa a una observación o a una UCI. Por eso a lo mejor lo que vi no me gustó. Y esa es mi opinión en realidad. No me gustó lo que Totalmente, vi porque también eso depende de cuántos reanimadores tengo. Si tengo un servicio de urgencia con un reanimador,
Probablemente no pueda hacer una intervención tan larga. Si tengo 2 o 3, probablemente que sí. O sea, claro, Luis, ahora se entiende el por qué tú lo dices, porque en cada centro clínico hay distintos tipos de manejo. En cambio, donde tú trabajas, quizás tenés otro tipo de manejo en el área Pero el clínica. manejo de urgencia es uno para todo, y independientemente sea donde trabaje la compañera, el manejo de urgencia de un gran quemado es siempre tratar el choque hipovolémico, y las quemaduras se tratan después quirúrgicamente en un pabellón, pero es urgencia, o tampoco nos podemos hacer una curación si va a morir de otra cosa. Yo hubiera apretado el timbre y hubiera dicho paro, porque ese se nos iba a parar en cualquier minuto el paciente. Una quemadura me hubiera importado re poco si se hubiera infectado porque el paciente estaba en paro. Sí. Y no todos trabajamos en el área de salud, profe, entonces no todos conocemos. Yo no trabajo en urgencia, entonces no, tampoco manejo esa información. No, yo, por lo que yo creo, mi experiencia no lo sé. Sí, chicos, por eso es importante que cuando alguno trabaja en el área de salud, que fue lo mismo que nos pasó en el anterior, ya, y es como, pero ocupo doble mascarilla, no doble mascarilla, entonces ahí es donde tenemos que hacer el análisis de, mira, en mi institución se hace así, pero probablemente es por esto, pero esto tiene un aporte real y esto en realidad es un mito, ya, o yo puedo suspender esta actividad que yo la tengo tan normalizada en mi equipo y en mi institución, porque no necesariamente va a ser así, porque yo también tengo que entregarles la información respecto a algunos de ustedes que no tienen ninguna experiencia en el área de salud. Entonces imagínate, dicen, no, pero la profesora nos dijo que teníamos que hacer la curación avanzada del paciente quemado en el reanimador. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno tiene que, nosotros como enfermería, cuando planificamos nuestras actividades, siempre tenemos que planificar y evaluar en base a una base científica, a las prioridades del paciente, por supuesto, abocándonos a lo que nos entrega el instrumento de las guías ministeriales, que es lo que está reportado como evidencia, pero también lo que tengo disponible. Si yo soy la única enfermera, probablemente aunque tenga el insumo, tampoco lo voy a poder hacer. ¿Ya? Por eso es importante cuando yo les digo, chiquillos, esta es la escena propia de la urgencia, pero imaginemos que vamos a tener más tiempo para X cosas, ¿ya? Bueno, respecto de este taller, ustedes saben que es evaluado, que tienen que hacer una reflexión, ¿cierto? La reflexión y los criterios con los cuales yo voy a evaluar su reflexión son los mismos de la rúbrica que evaluamos en el primer taller, ¿ya? Yo ya les hice los comentarios en el primer taller respecto a las mejoras, que eran netamente más bibliográficas que lo que ustedes podían haber aportado, porque incluso se genera una discusión, un teledebriefing súper dinámico, por ende les queda súper clara la escena, tienen súper claro el contexto de la guía ministerial, las prioridades y el manejo del paciente, ¿ya? Así es que tienen que enviármelo en 24 horas, un día. Entonces, hasta mañana a mediodía. Y es individual. Profe, ¿y es con la norma APA y todo eso? Con la misma rúbrica que vimos en el primer taller. Ya, pero chiquillos, si eso está en el Word, le pone formato APA y nada más. Profe, es que eso nos tiene que los pelos de punta. ¿Ustedes se dieron cuenta que en esta guía ministerial habla mucho de eso? Porque todos los grupos me reclaman lo mismo. Hay unos grupos más reclamones que otros. Dicen, pero profe, el APA, la bibliografía, el no sé qué. Y aquí todo el rato dice, en evidencia tanto, eso significa que hubo tanto estudio. Entonces, si yo no lo justifico con un estudio, tampoco puedo avalar qué cosa es mejor que otra. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que acostumbrarnos a eso. Estos ¿Ya? psicólogos estadounidenses que se le ocurrió hacer esa norma APA. Sí. Dios mío. Y eso que ya llevan la sexta edición de norma APA y nosotros ¿cuál estamos jugando? Sí, de hecho podría ser una norma que en vez de que va avanzando, que la van perfeccionando, en vez de que digan, no, sabe que ya está obsoleta, no. No, es Claro. Siguen tenaces. haciendo ediciones. Ya chicos, los libero entonces, si no hay más dudas, hagan su reflexión, tomen en consideración los consejos, no fueron muchos en el primero que les di, si tuvieron buenas notas para las mejoras. Así es que espero los correos hasta mañana a las 12. Ya les mandé las notas del taller anterior, todos lo recibieron, ¿cierto? Profe. Sí. ¿La Londra dijo algo? No. Ya, profe, gracias por todo. Ya, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Profe, que esté bien. Muchas gracias. Chao, profe.